fue encontrado muerto exactamente en el mismo lugar donde dijo haber visto el cuerpo. Y no es el único caso en Latinoamérica donde la historia y lo inexplicable parecen cruzarse. Hay historias que no buscan ser contadas, buscan ser recordadas. Y cuando lo escuchas, ya es demasiado tarde. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un islote que no aparece en los mapas como un lugar aterrador, pero basta con acercarse para sentirlo. Lo llaman la Isla de las Muñecas. Entre chinampas ancestrales, parcelas flotantes, construidas desde tiempos prehispánicos, cuelgan cientos de muñecas viejas, sucias, rotas, algunas sin brazos, otras sin ojos, muchas con el rostro deformado por el sol y la humedad. Parecen observar en silencio. La historia comienza en la década de 1950, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera decidió vivir solo en una de esas chinampas, buscando tranquilidad lejos de la ciudad. Un día, navegando por los canales, encontró el cuerpo de una niña sin vida que se había ahogado cerca de su terreno. Poco después vio una muñeca flotando en el mismo lugar. Para Julián, esto no fue coincidencia. Creyó que el espíritu de la niña seguía allí y que aquella muñeca era una señal. Desde entonces comenzó a colgar muñecas en los árboles como ofrendas, como protección, como una forma de acompañar a esa alma perdida. Con el tiempo, el sol y la lluvia transformaron estos juguetes en figuras inquietantes, ojos vacíos, cabellos enmarañados, extremidades mutiladas, pero para él no eran objetos macabros, eran guardianas. Sin embargo, algo cambió en su interior. Vecinos contaban que escuchaban lamentos por las noches, que sentía presencias, que hablaban de espíritus que rondaban la isla. Su ritual se volvió una obsesión. Recorría los canales buscando muñecas desechadas, pedía a visitantes que le llevaran más. Cada muñeca, decía, tenía su propia energía. Durante años vivió así, sin buscar fama ni dinero, hasta que en 2001 ocurrió algo que selló por completo la leyenda. Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde décadas atrás había hallado el cuerpo de la niña. Él le había dicho a su sobrino: siento que algo en el agua me llama. Muchos lo llamaron destino, pero desde entonces visitantes aseguran escuchar susurros entre los árboles, sentir que las miradas de plástico los siguen, percibir algo que se mueve cuando el viento no sopla. Hoy miles de personas recorren la isla a cada año. Las muñecas continúan colgando, deteriorándose, mientras otras nuevas ocupan su lugar. Lo que comenzó como el acto de un hombre solitario, movido por la fe, el miedo y la culpa, terminó convirtiéndose en una de las leyendas más perturbadoras de México. Y cuando el agua de Xochimilco se queda en silencio, las muñecas siguen ahí, observando. Casa Matucita en Perú. En agosto de 1753 dicen que comenzó la maldición. Una mujer persa llamada Pervanet Terbaspa llegó a Lima y se instaló en una casa común de 2 pisos. No parecía diferente a las demás, pero ella no era una mujer cualquiera. Se dedicaba a buscar cura para enfermedades que en aquella época eran sentencia de muerte. Muchos la veían como salvadora, otros como una hechicera. Jamás se comprobó nada y nunca se hará. En 1813, un ataque a la sede de la Santa Inquisición habría destruido los archivos que podían revelar la verdad sobre ella. Todo cambió tras su muerte. Los vecinos comenzaron a hablar, decían escuchar voces, gritos, susurros que se filtraban por las paredes. La casa empezó a cambiar de dueños una y otra vez. Nadie soportaba quedarse
tanto tiempo y así nacieron los mitos. Uno de los más conocidos habla de un padre que empezó a ver sombras. Poco a poco perdió la razón. En su locura atacó a sus empleados hasta que dos de ellos decidieron acabar con el horror. Lo descuartizaron en un ritual oscuro y trataron de borrar las huellas incendiando la casa, pero las llamas nunca lograron consumirla por completo. Los culpables fueron internados en un manicomio. La casa volvió a quedar vacía. Otra historia cuenta que un patrón fue envenenado con sustancias alucinógenas durante una cena. El efecto fue devastador. Gritos, disparos, sangre. Cuando los empleados finalmente llegaron y encontraron a toda la familia muerta, la escena fue tan perturbadora que, según la leyenda, dice que los trabajadores terminaron quitándose la vida. Pero ninguna historia es tan escalofriante como la de 1873. Una familia japonesa remodeló la vivienda y se instaló allí. Un día el padre regresó antes de lo esperado y encontró a su esposa con otro hombre. La traición encendió algo oscuro, los asesinó, los descuartizó y esparció los restos por la casa. Al caer la tarde, sus hijos regresaron y se toparon con esta escena. Él también acabó con ellos y luego con su propia vida. Desde entonces la leyenda creció. Se decía que bastaban 5 minutos dentro para presenciar como si el tiempo se rompiera. Todos los asesinatos ocurridos allí y que quien los viera perdería la razón. En 1925 la propiedad pasó a manos de la familia Andrade Fernández. Años después, el primer piso fue alquilado para una ferretería llamada Matusita. Ese nombre quedó grabado en la memoria colectiva de Perú. Los trabajadores aseguran escuchar ruidos en el segundo piso, golpes y susurros. ¿Pruebas? No hay ninguna. Pero hasta hoy la casa Matusita sigue viviendo en el imaginario popular como la casa embrujada más famosa de todo Perú. Y tal vez, solo tal vez, algunas historias se niegan a morir. El hombre polilla en Chile. Varias personas aseguraron haber visto una figura alada desplazándose sobre dos comunas. Según los testigos, se trataba de una criatura humanoide de más de 2 metros de altura, casi negra, con gigantescas alas membranosas extendiéndose desde su espalda. Para algunos expertos en lo inexplicable, la descripción coincidía con una vieja leyenda, el hombre polilla o el Mothman. Alto, gris o negro, alas que se pliegan como una capa y dos ojos rojos intensos de un brillo hipnótico imposible de ignorar. Pero lo más inquietante no es su apariencia, es lo que enuncia. En la historia moderna, el Mothman se remonta a Point Pleasant, en Estados Unidos. Allí varios matrimonios afirmaron haber visto una criatura similar. Al día siguiente, una mujer llamada Marcela Bennett lo describió desde el interior de su automóvil. Dijo que lo vio arrastrándose entre las sombras, incorporándose lentamente, gris, más alto que un hombre, con ojos rojos que parecían atraparlo. Otros testigos, pilotos militares, agricultores, también afirmaron haberlo visto. La noticia se propagó. Cazadores de monstruos invadieron la zona, pero no encontraron nada. Semanas después, una joven llamada Connie Carpenter conducía por la carretera 62 cuando una figura gris desplegó enormes alas y se lanzó hacia su coche. Desviándose en el último segundo, ella solo pudo recordar sus ojos rojos, intensos, imposibles de apartar. Casi un año después, el 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge colapsó. 38 personas dejaron este mundo. Para muchos no fue coincidencia, creen que el Mothman había aparecido como heraldo de la tragedia. Algunos incluso afirmaron haber soñado advertencias para no acercarse a aquel puente ese día. La leyenda creció. Se dice que también fue visto antes del desastre nuclear en Chernóbil en 1986. También que apareció en fotografías tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, que fue avistado en México poco antes del brote masivo de gripe A en 2009, o que incluso en Chile
antes del terremoto del 27 de febrero de 2010, se habló de criaturas aladas de ojos rojos. Siempre es lo mismo. Aparece y luego ocurren cosas terribles. Para algunos es solo un mito, para otros una criatura desconocida. Algunos lo vinculan con la ufología, otros creen que no anuncia tragedias, sino que intenta advertirlas. El Mothman sigue siendo un enigma, una figura alada que observa desde las sombras. Y la pregunta no es si existe, la pregunta es qué significa cuando aparece. El Silbón de Venezuela. Dicen que en los llanos de Venezuela y Colombia, cuando la noche cae y el viento comienza a arrastrarse entre la hierba alta, se escucha un silbido. No es un silbido común, suena como una escala musical. Pero si lo escuchas cerca, no te confíes, porque no significa que está lejos. Y si lo oyes a lo lejos, entonces corre, porque está justo detrás de ti. Lo llaman el silbón. Una figura alta, extremadamente delgada, algunos aseguran que mide hasta 3 metros, lleva un enorme sombrero que oculta parte de su rostro y sobre la espalda carga un saco. No es cualquier saco, está lleno de huesos. La historia cuenta que hace siglos fue un joven violento y caprichoso. Una noche, cegado por la ira, asesinó a su propio padre. Algunas versiones dicen que fue por rabia, otros por venganza. Pero sea cual sea la verdad, el castigo fue brutal. Su abuelo lo azotó sin piedad, frotó ají en sus heridas abiertas y lo maldijo. Desde entonces quedó condenado a vagar eternamente por los llanos, cargando los huesos de su padre como recordatorio de su crimen. Pero el silbón no vaga sin propósito. Persigue a los borrachos, a los mujeriegos, a quienes caminan solos en la oscuridad. Dicen que les succiona el alcohol del cuerpo y luego les arrebata los huesos para sumarlos a su colección. Hay quienes aseguran que se sienta frente a las casas en silencio, contando uno por uno los huesos del saco. Si alguien lo escucha, nada ocurre. Pero si nadie oye el conteo, al amanecer, alguien dentro de esa casa estará muerto. Solo hay dos formas de mantenerlo lejos: el ají o la compañía de un perro, porque el ladrido de un perro rompe su presencia. Y ahora que lo sabes, si alguna vez caminas por los llanos y escuchas un silbido marcando la escala musical, no mires atrás, porque tal vez ya está demasiado cerca. La ciudad perdida de los Césares en la Patagonia. En algún lugar del extremo de Sudamérica, entre montañas heladas, lagos silenciosos y vientos interminables, dicen que existió una ciudad imposible. La llamaron la ciudad de los Césares. No debe confundirse con la antigua ciudad italiana que se hundió en el mar. Esta estaba en la Patagonia y no era famosa por sus ruinas, sino por su riqueza. Se decía que tenía techos de plata, campanas de oro, torres de jaspe, calles resplandecientes de piedras preciosas. Una ciudad apartada del mundo, donde sus habitantes vivían rodeados de abundancia, como si el paraíso se hubiese extraviado en el fin del continente. Algunos relatos la describían aún más extraña. Hablaban de gigantes blancos de aspecto europeo que custodiaban sus tesoros en los Andes profundos. Pero, ¿de dónde nació esta leyenda? Todo parece comenzar con rumores. En el siglo XVI, exploradores españoles escucharon historias indígenas sobre una montaña repleta de plata en el interior del continente. Los llamaron la Sierra de Plata. Poco después comenzaron a circular relatos sobre sobrevivientes de expediciones perdidas que habrían encontrado una ciudad fabulosa, una tierra dentro de estas montañas. En 1528, el capitán Francisco César lideró una expedición en la región del Río de la Plata. Años más tarde, un cronista relató que en aquel viaje se había descubierto una ciudad construida con metales preciosos en la profundidad de los Andes. Ahí, la imaginación hizo el resto. Naufragios en el estrecho de Magallanes, hombres desaparecidos,
relatos de tesoros incas. Cada tragedia alimentaba la historia. En 1563, dos sobrevivientes de un antiguo naufragio regresaron asegurando haber visto una ciudad llena de riquezas inimaginables. Nunca pudieron demostrarlo. Durante siglos, expediciones partieron en su búsqueda, pero ninguna regresó con pruebas. La idea aún así sobrevivió. Con el tiempo surgieron nuevas teorías. Algunos afirmaron que la ciudad estaba vinculada a los caballeros templarios, que el Santo Grial había sido llevada a América antes de Colón, que en la Patagonia existía una fortaleza secreta, el llamado Fuerte Argentino, construida para proteger un tesoro sagrado. La línea entre historia y fantasía se volvió cada vez más difusa. Y aunque jamás encontró la ciudad de los Césares, su leyenda nunca murió, porque más que poderosa que el oro es la promesa del oro. Más fuerte que la evidencia es la esperanza. Tal vez la ciudad nunca existió, o tal vez sigue ahí, escondida entre montañas, esperando a que alguien esté dispuesto a perderlo todo para encontrarla. Latinoamérica no es solo una tierra de historia, es tierra de memoria, de tragedias, de relatos que cruzan generaciones. Tal vez todos esos misterios tengan explicación, o tal vez solo están esperando. Lo inexplicable no desaparece, espera.